Bueno, señalar además que lo que ha ocurrido en los últimos minutos es que ya se ha rechazado la reforma tributaria, no tuvo los votos suficientes la idea de legislar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y esto obliga al gobierno a buscar nuevos caminos para poder lograr el financiamiento de su programa de gobierno. Esto podría hacerlo a través de una insistencia por el Senado, pero para ello requiere de 2/3 de los votos de la sala del Senado y hasta ahora no estarían esos votos, así que vamos a estar muy atentos a cuáles van a ser los mecanismos que va a oficializar en pocos momentos el propio Ejecutivo para poder reponer esta reforma tributaria, cuyo rechazo sin lugar a dudas es una derrota. Nos encontramos junto al diputado Juan Antonio Coloma, quienes ya habían anticipado respecto a este posible escenario, diputado, puesto que ustedes como bancada no estaban de acuerdo con el fondo de esta reforma y además había señalado que se había abusado en cierta medida de las mayorías que había en la Comisión de Hacienda por parte del oficialismo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno durante toda la tramitación de la reforma tributaria se negó a sentarse a conversar con la oposición, se negó a sentarse a conversar con las pymes, se negó a conversar con todas las personas que se veían fuertemente afectadas por esta reforma, para lograr el rechazo de la idea de legislar, que lo que hace es impedir al gobierno en un año en la práctica presentar una reforma. Se requerían votos que fueran mucho más allá de nuestro sector político, y así fue como fuimos construyendo una mayoría que le podemos decir hoy día a las pymes que van a poder estar con más tranquilidad. Esta era una reforma que atacaba el corazón de la clase media. Cuando uno escuchaba los discursos al interior de la sala, lo que uno se podía dar cuenta era que en su gran mayoría hablaban de la recaudación, pero no hablaba de quiénes eran los afectados. Y los afectados aquí era principalmente la clase media, las pymes, aquellas personas que arriendan, por ejemplo, un departamento que a través del DFL2 le iban a subir los arriendos. Eran castigadas las pymes que querían ahorrar para poder invertir. Se creaba un servicio de impuestos internos con poderes prácticamente imposibles de poder enfrentar por una pequeña empresa, y por eso es que nosotros votamos en contra y valoramos que no solamente de nuestro sector, sino que también de sectores de centro izquierda y muchos parlamentarios del oficialismo que no votaron. Eso también creo que es relevante. Eso permitió tener una mayoría que hoy día rechazara esta mala reforma del gobierno del presidente Boric. Muchas gracias a usted. También queremos escuchar al diputado Diego Chalper a propósito de también lo que han sido las disconformidades que habían manifestado ustedes como bancada y que quedaron oficializadas con la votación en la sala. ¿Cómo analizan ustedes el escenario que se viene para el gobierno y cómo puede destrabar esta situación que sin lugar a dudas que tiene un precedente respecto a lo que es el programa de gobierno, los proyectos que se puedan presentar en el Congreso Nacional? Bueno, los que están contentos hoy día no es Chile Seguro, no es Chile Vamos, sino que son las pymes. Son las personas que van a tener que empezar a tributar por sus arriendos, son las mujeres emprendedoras que se les iba a aplicar un impuesto enorme. Entonces el rechazo a esta reforma al final tiene que ver con ella y por lo tanto es una buena noticia para Chile, y yo creo que es evidente que con esto el presidente Boric ya no solo tiene que hacer un cambio de gabinete menor, sino que tiene que hacer un cambio de gabinete mayor. Esta por lejos, después del plebiscito del 4 de septiembre, es la derrota política más profunda del gobierno. El gobierno había puesto primero toda su esperanza en el proceso constitucional que fue rechazado y su segunda esperanza en esta reforma tributaria. Yo veo un gobierno que hoy día está en una situación muy complicada, pero yo me alegro mucho por las pymes, me alegro por las personas de clase media, que hoy día le vamos a dar una buena noticia de que no se les aplicó un yunque, porque eso era lo que pretendía esta reforma tributaria. Muchas gracias, diputado. Bueno, el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, y también nos encontramos junto al diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, también para conocer, diputado, respecto a este resultado, una derrota dura para el gobierno en base a lo que significa la reforma tributaria para poder financiar el programa de gobierno. Buenas tardes. Bueno, la derecha la verdad que se unió, ellos se dividen siempre, pero hoy día se unieron para darle un golpe knockout a nuestro gobierno y sobre todo a millones de chilenos que necesitaban estos recursos de la reforma tributaria, por ejemplo, para aumentar la PGU a 250.000 pesos, para hacer el programa habitacional para cerca de 500.000 personas a través de viviendas con subsidio, toda la meta que se fijó el ministro de Vivienda, para poder mejorar el transporte rural, el transporte de regiones, para un conjunto de mejoras en la sociedad. Se necesitan recursos, con plata se compran huevos, y esta reforma recaudaba una gran cantidad de recursos del 3% más rico de los chilenos. Esto afectaba solo a las grandes empresas, en los tramos más altos. Y la derecha le dio un golpe mortal al gobierno, le dio un golpe a la gente. La derecha tuvo que elegir entre salvar a la patria o al patrimonio de los más ricos, y eligió una vez más al patrimonio de los más ricos, lamentablemente. Gracias, diputado.
Bueno, estaban entonces las resoluciones. ¿Qué es lo que queda como camino para el Ejecutivo? Ya lo señalábamos previamente. Por una parte, poder insistir a través de la Cámara Alta, pero para ello requiere de 2/3 para que pueda avanzar la reforma tributaria, y hasta ahora no están los votos a propósito de este resultado que ya se ha dado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por otra parte, esperar un año para poder presentar e insistir nuevamente a través de la Cámara de Diputados con un proyecto de estas características, con una reforma tributaria. Y es algo no menor, puesto que esto ya puede generar un precedente respecto a futuros proyectos que pretenda presentar el Ejecutivo para poder ir avanzando en términos de lo que significa su objetivo de plantear distintas fórmulas para poder avanzar en sus principales objetivos que ya se han trazado, como son obviamente el financiamiento de la pensión garantizada y otras medidas que ya se habían anunciado. Nos encontramos junto al diputado vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado en términos de lo que ha sido este resultado. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la perspectiva de lo que significa para el gobierno, puesto que este es un proyecto obviamente que está en el corazón del programa del Ejecutivo? Efectivamente, siendo el proyecto que está en el corazón del gobierno, yo tengo que decir con la mayor responsabilidad que me preocupa cuando la derecha está feliz hoy día de este logro por haber obtenido los votos necesarios para que esta reforma se caiga. Aquí hay una situación que hay que decirla con mucha fuerza. Esto atenta contra la propia gente, atenta contra aquellas personas que hoy día tienen una pensión básica solidaria, atenta contra la clase media, atenta contra todas las prestaciones comprometidas por este gobierno y que son necesarias para la paz social en nuestro país. Por lo tanto, estamos asistiendo a una situación que se va a revertir. Esto se va a llevar al Senado, y es en el Senado donde ahora el ministro Mario Marcel y el gobierno tiene que llevar a cabo toda la tramitación y las negociaciones necesarias. En el Senado esto se va a revertir, pero hoy día estamos asistiendo no tanto a una caída del gobierno, esto es simplemente hoy día un acto donde se le da la espalda a los requerimientos sociales de la gente. Es así de claro y así de simple. Carlos Bianchi, en términos del vicepresidente, como vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿qué significa también los pasos que debe seguir el gobierno? ¿Puede insistir a través del Senado? ¿Puede esperar un año para volver a presentar una iniciativa acá en la Cámara? No, lo que tiene que hacer ahora efectivamente es insistir en el Senado. El Senado está cambiando ahora la próxima semana la presidencia de la mesa. Entiendo que asume la presidencia el senador Coloma. Por lo tanto, tiene que llevar adelante un nuevo proceso de negociación. Esto aquí simplemente parte de foja cero, y allí podrán hacerse las perfecciones necesarias, se podrán buscar los acuerdos necesarios, pero es imposible que se detenga la tramitación de una reforma que es esencial, que es absolutamente prioritaria para cumplir con las demandas sociales. Gracias, diputado. Gracias. Está el diputado Carlos Bianchi, también es vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. También queremos conversar con el diputado que es presidente de la Comisión de Hacienda, donde se había analizado esto previamente, Jaime Naranjo, respecto a este resultado. ¿Qué opinión le merece en términos de lo que significa para el Ejecutivo y el programa de gobierno? Yo me imagino que las tres diputadas, encabezadas por Pamela Giles, que se ausentaron de la sala, a sabiendas que era fundamental sus votos para aprobar la reforma tributaria, tendrán que explicarle al país su irresponsabilidad y su infantilismo político, porque no cabe explicación ninguna, que esto era fundamental, y para que lo sepan bien las personas que se van a ver afectadas, para enfrentar el déficit habitacional, para mejorar las pensiones, para mejorar todo lo que tiene que ver con salud y educación. Entonces me parece que es una conducta del todo rechazable, y me parece que su infantilismo y su irresponsabilidad política lo tendrán que explicar de cara al país, que juzgue al país, a estos parlamentarios, que sabiendo que sus votos eran claves para aprobar la reforma tributaria, prefirieron darle la espalda a las demandas sociales y a la deuda social que tiene el país por una conducta irresponsable e infantil. Muchas gracias, diputado. Bueno, ahí está la visión del presidente de la Comisión de Hacienda. También queremos hablar con el diputado Miguel Ángel Calisto, puesto de que también hubo disidencia por parte de algunos sectores como los de ustedes respecto a esta reforma tributaria, diputado. Hubo diálogos con el Ejecutivo de última hora, pero no terminaron convenciéndolos al parecer, y esto termina con este resultado en la sala, ¿no?
Mire, yo creo que la certeza es muy importante. El gobierno ha demostrado ha presentado una reforma deficiente, una reforma que afectaba directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que hicimos fue recoger la demanda de las pymes, de la CONAPYME, y evidentemente nosotros frente a esa realidad no podemos avanzar en una reforma tributaria que atentaba directamente contra ellos, no le daba certeza. Además hay que señalar una cosa, a un país cuando hace reformas tributarias de manera permanente, lo único que genera es más incerteza para la inversión, y eso termina por perjudicar la empleabilidad y la actividad económica. Y además el gobierno presenta esta reforma en medio de un clima, de una situación compleja a nivel de Latinoamérica y también, por supuesto, respecto con costos de la inflación. En fin, yo creo que acá faltó diálogo político también, faltó considerar las opiniones de las diversas bancadas en la tramitación de la reforma tributaria, y bueno, esperamos que el gobierno, algunos de los puntos que contenía la reforma que podrían ser rescatables, se presenten a través de otro tipo de iniciativas o proyectos. Gracias, diputado. Ahí estaban las reacciones entonces respecto a lo que ha sido esta verdadera derrota para el gobierno en términos del rechazo ya en definitiva de esta reforma tributaria. Vamos a estar muy atentos a qué es lo que declara el propio ministro Marcel respecto a los caminos que sigue el Ejecutivo, puesto que, como les decíamos, está la posibilidad de insistir a través del Senado requiriendo un quórum calificado de 2/3, o bien ya esperar un año para volver a insistir con algún otro tipo de medidas de reforma tributaria para poder financiar su programa de gobierno, pero sin lugar a dudas que esta es una dura derrota para el Ejecutivo. Humberto Sol. Y es importantísimo lo que dice Guillermo, lo vamos a conversar un ratito más con la ministra de la Mujer, porque gran parte de los anuncios que se hicieron